Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de aquel verano búlgaro de 94. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a José Antonio Sánchez, desde la soleada Málaga. Aquí en Gijón está un poco lloviendo y bienvenido, José Antonio. Hombre. ¿Qué tal? Hola Valentín, gracias por la invitación, encantadísimo de estar aquí y precisamente con ese nombre del podcast, al cual yo siempre recomiendo que se suscriban porque es una maravilla, pues qué mejor que hablar de esa Bulgaria del 94, ¿no? Sí. Bueno, José Antonio, cuéntanos un poco sobre a qué te dedicas, quién eres. Bueno, yo soy profesor de inglés aquí en Málaga y aparte pues yo mato mi gusanillo con la escritura sobre fútbol, sobre deporte y en este caso pues este invierno pasado pues nos lanzamos nuestro primer libro que se llama Jugamos como nunca, perdimos como siempre y es una retrospectiva, ¿no? Un recuerdo entrañable a la selección española en los años 90 y en especial pues vamos desde el Mundial de Italia 90 y nos vamos a parar en el del Mundial, precisamente el mismo que nos trae hoy aquí, el Mundial de USA 94. Yo voy contando un poco todo lo que sucedió, que fue mucho en este periplo para la selección y muchas cosas, sobre todo muchas malas, por desgracia, pero había que contarlas. Así que bueno, como digo, desde este invierno pasado estamos ahí con el libro, muy contentos, la gente le está gustando mucho y nada, esperemos que muchos de tus oyentes pues también les guste y se quieran hacer con uno. Yo la verdad es que te quería preguntar que me dices tu motivo de hacer este libro y también que nos dices algunos consejos para los que también tengan el gusanillo este de escribir un libro sobre, bueno, diferentes temas, digamos, bibliográficos o históricos o de fútbol. ¿Puedes decirnos algo? Por supuesto, yo me encanta que la gente escriba y que la gente tenga iniciativa en todo tipo, ¿no? Yo lancé mi blog que se llama El Palo de Rensenbrink, mi canal YouTube, que también igual el mismo nombre, y ahora todo el libro. Es decir, yo creo que la iniciativa y el talento hay que promocionarlo siempre. Entonces, yo siempre he sido un fanático del fútbol, de la historia de los mundiales y sobre todo de la selección española, con lo cual es mi tema estrella, ¿no? El que más conozco y pues me lancé a publicar. Primero, evidentemente, tienes que prepararte bien. Dicen siempre que la victoria ama la preparación, ¿no? Entonces, hay que preparar muy bien los temas, documentarlos fielmente y no solamente vivir de recuerdos, sino también de mucha bibliografía. Por suerte, desde la era de Internet, pues tenemos muchos manuscritos a mano y a partir de ahí, una vez que tú organizas tu trabajo, hacerlo muy bien, organizarlo muy bien, dividirlo en capítulos y a partir de ahí, pues oye, a echarle horas, las que sean precisas, casi más que un trabajo de 8 horas, pues esto a tiempo perdido y bueno, yo, por supuesto, te animo a ti y a todo el que nos escuche a hacerlo. Luego, evidentemente hay que tener la suerte, como he tenido yo, primero de encontrar un respaldo de tu familia y de tus amigos que te apoyen realmente, eso es muy importante, el apoyo moral, y luego de dar con una editorial, primero que acoja la idea de buen grado y luego que te ayude en ese camino, porque claro, cuando ya tienes experiencia, pues todo va un poco más rodado, pero la primera vez, pues no sabes prácticamente cómo llevar a cabo esta obra y yo tuve la suerte de tener a Círculo Rojo, que es mi editorial, a mi buen amigo Alberto Cerezuela, que me ha aconsejado en todo momento y bueno, pues gracias a él, a la editorial y bueno, también a mi esfuerzo, ¿no? Y a mi amor por la selección, pues al final pues sacamos este libro y ya te digo, juntando todo, ¿no? Juntando tu talento, tu esfuerzo, tu cariño, tu organización interna y luego alguien que te lleve, yo creo que este sueño, entre comillas, es posible. Pues la verdad es que lo has resumido muy bien todo y me ha gustado mucho tu respuesta,
Pero yo también te quería preguntar, has comentado ahora mismo que tienes un canal de YouTube Y y eres, bueno, una persona un poco mayor que yo, ¿no? Y sabes un poco cómo, cómo ha evolucionado un poco la sociedad. ¿Ves una evolución positiva o negativa a digamos, a esta nueva época de entretenimiento en que una persona puede generar un contenido interesante para muchas personas? sí, bueno, te voy a perdonar esa de que me ha llamado viejo, ¿eh? No, o sea, Porque te quiero mucho, si no, Gracias, corto la gracias. entrevista. No, broma aparte, mira, yo tengo bueno, sí, es la suerte o la desgracia de tener ya, bueno, tampoco tengo tanto, que tengo 40, ¿eh? Pero No, bueno, siempre, eres joven, yo te lo viejo conozco. joven, eso se llama ahora viejo joven. No, y lo que pasa que bueno, evidentemente, seguir, por ejemplo, el Mundial en el 94, tú solo tenías la guía del Marca, que todavía la conservo, que un día te la enseñaré, y los recortes de periódicos, no tenían nada más que para seguir. Y ahora pues tienes toda la información a la mano, ¿no? Entonces, evidentemente, pues hacer un libro en el 94 era tremendamente más complicado que en 2021. Eso es una obviedad. Pero bueno, como todo en la vida, evoluciona. Tenemos que adaptarnos a esa evolución todos, y el que no quiere adaptarse se está equivocando. Y luego, pues, como todo, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A nosotros nos da la posibilidad, a muchos de nosotros, de que escribir o publicar no sea una élite. Y bueno, pues evidentemente habrá textos mejores, textos peores, pero a nosotros esto nos da una posibilidad muy importante. Los canales YouTube, por ejemplo, pues dan rienda suelta a la creatividad, que bueno, como siempre, pues habrá gente que lo utilice pues para criticar, pues para hacer, no sé, bullying, o para, no sé, soltar cualquier barbaridad, o hacer cosas que no son correctas. Pero es la nueva ola, tanto YouTube como Twitch, pues se comen prácticamente a los medios tradicionales, como se suele decir, de la radio, la televisión y la prensa. Y bueno, están los blogs. Entonces, por un lado, yo creo que está lo positivo, que es que más gente puede publicar, puede escribir y puede hacer sus contenidos sin tener que pagar por ello a una productora o a una televisión. Entonces yo creo que tenemos todo más visualización. Y luego, evidentemente, pues siempre va a haber el punto negativo, que alguien no va a hacer las cosas correctamente. Pero bueno, como todo en la vida. Yo la verdad lo veo muy positivo, y me alegro que todo esto, el medio de comunicación, se abra un poquito a todo el que quiera mostrar su talento y valga para esto. ¿Y tú crees que es por eso de que hayan dado tantos palos con Andorra, que los viejos medios de comunicación pues se han estancado y necesitan tener una contraataque contra estos nuevos, digamos, medios nuevos para difundir las cosas de manera un poco más gratuita? Sí, bueno, yo estoy un poco en el medio de eso. Yo comparto mucho los pensamientos de Ibai Llanos, que Sí, me resulta muy simpático, pero el tío, cuando habla en serio, habla verdades, ¿eh? Entonces, yo creo que lo de Andorra es una cosa, es decir, que tú te vayas a Andorra para no pagar impuestos, a mí me parece mal, pero cada uno personalmente en su vida que haga lo que quiera. Eh, y el hecho de que, evidentemente, las nuevas plataformas, ya te digo, sobre todo Twitch, está pegando muy fuerte, bueno, pues también, de alguna forma, los medios tradicionales se ven traicionados, entre comillas, por los clubes y por los futbolistas. Es que la relación periodista-jugador en los años 80 era de cercanía. A mí me cuentan periodistas de la época que se iban a comer con los jugadores o lo invitaban a sus casas, y desde hace, como decirte, unos 15 años, 10, 15 años, y yo también lo he vivido eso en primera persona, porque yo trabajé en profesionales en baloncesto, pues los clubes se cerraron y controlaron toda la información que salía del club, pero a niveles totales, ¿no? Entonces, claro, sí. yo tengo una radio o tengo un programa de televisión y no puedo acceder al personaje, tengo que pasar por el club, y el club el 90% de las veces me va a decir que no. Por ejemplo, llegar, que te digo yo, a Messi, a Piqué, a Cristiano Ronaldo, a estrellas que a lo mejor en los 80, pues no sé, a Butragueño, Hugo Sánchez, o a Maradona o a Schuster, sí podía acceder a ellos, y ahora no puede. Y sin embargo, ellos, de forma personal, pues le dan una entrevista como hemos dicho, a Ibai Llanos, que no le vamos a cobrar por la promoción, eh, o gente así, ¿no? Entonces yo entiendo la rebeldía del medio tradicional.
que dice, bueno, pero si yo llevo aquí más tiempo que este, ¿cómo le dais la entrevista al otro y a mí no? Y no se la dé él, sino se la da a la persona. Entonces es un poco eso, la evolución hacia otro tipo de periodismo que a uno le gustará más y a otro le gustará menos, pero es que es el que hay en 2021. Y yo tengo una pregunta, un poco así, una pregunta ya de debate. Yo, por ejemplo, si me hago youtuber y digo, yo no pago los impuestos en España, yo los pago en Bulgaria, ¿tú qué pensarías? Hombre, primero pensaría que tú eres dueño de tu propio destino, que tú con tu canal YouTube puedes hacer lo que quieras. Es decir, que también nos gusta mucho meternos en la vida del otro. O sea, yo soy muy así, o sea, que cada uno en su casa haga lo que quiera. No, no es criticable porque, bueno, al fin y al cabo, oye, no sé, no es tu producto. Es tu producto y tú puedes hacer lo que tú quieras. A mí me parece tan bien el que se va a Andorra como el que se quede. Hombre, si te quedas en España y eso va para impuestos en España, mejor, pero yo personalmente de mi boca nunca va a escuchar una crítica sobre eso. Yo creo que cada uno, pues si tú has creado un producto y tú puedes hacer lo que tú quieras, es como, no sé, como los que hacen donaciones y los que no hacen donaciones. Yo, por ejemplo, ahora doné para 2 causas benéficas, pero no voy a criticar al que no lo haga. Sí, Pues bueno, yo la verdad es que esa es mi opinión. Por ejemplo, tú si quieres irte a Andorra, pues vete y paga menos impuestos. Pero, por ejemplo, podrías ayudar a obras benéficas, sí, a centros sociales, a, bueno, ¿cómo se llama? El banco de alimentos, que es muy sí, de todo, todo. importante. Entonces, yo creo que si hacen una combinación de que pagan los impuestos en Andorra y ayudan a eso, yo creo que no había ningún problema. Y Claro. seguramente hay muchos que lo hacen, pero no se saca a propósito digamos, oficialmente. Sí, 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 ya te digo, yo viendo un poco esto del libro, por ejemplo, pues mira, a lo mejor yo soy así, pero cada uno es de una manera. Hay gente que lo gana y se lo quiere quedar y es muy lícito. Y yo, por ejemplo, os digo, yo doné ahora un dinero para la lucha contra la ELA, por ejemplo, y yo luego lo pensaba, yo digo, bueno, si yo, que soy un autor del montón, quiero decir, de que no soy un bestseller, y yo genero dinero para donarlo, o sea, para ganarlo yo y donar otro poco, esta gente, ¿qué podría hacer, no? ¿Qué podría hacer, no? Claro, Entonces, pero te vuelvo a decir, yo creo que es una cuestión muy personal, porque si tú has generado un dinero, el dinero es tuyo. claro. Y tú puedes hacer lo que tú estimes oportuno y para nada debe ser criticable. Bueno, vamos al lío. Vamos. A lo que hemos venido aquí a hablar. Yo primero te voy a decir unas cuestiones que afectan mucho a lo que vamos a hablar. En los años 80 comienza a permitirse a los jugadores búlgaros abandonar al país, la liga, para jugar en otros países, ¿no? Deberían cumplir unos cuantos requisitos, por ejemplo, ser mayores de 28 años, que tengan una cláusula de rescisión de, por ejemplo, $3.000. En aquella época, bueno, la moneda principal era los dólares, y tener unos cuantos partidos en la selección y a nivel de clubs. Ujú. Con la caída del socialismo, ¿no? Eso cambia totalmente y los jugadores son libres de moverse donde quieran. También es verdad que existe todavía en esa época hasta el año 2000 eh, obligatoriamente una cláusula de rescisión significativa de $3.000 o 2.000 o 1.000. Y ya empezamos ahora a hablar de lo que hemos venido, que es con, con esa, con ese, la eliminación de ese veto de que los jugadores búlgaros ya no tienen que cumplir tantas exigencias. Muchos jugadores búlgaros se vienen a otros países. Los primeros son Sirakov, que viene a Zaragoza, Sí. creo que es en el 89, ¿no? Sí, O 90. último. No sé si 88, 89, sí, último o primero, sí. Sí, la verdad es que en esa época era un jugador extraordinario. Sí. Le, tuvo la mala suerte de lesionarse y bueno, estuvo también un poco en español, pero no dejó mucha huella aquí en la liga. Y digamos que el principal fichaje, el más mediático, fue el fichaje de Hristo Stoichkov, Sí. que, o sea, el fichaje fue gracias a un partido
de un partido europeo entre el Barcelona y el CSKA, en que Cruyff, digamos, le gustó mucho y lo compró por, no sé si eran 2 millones de dólares, que eso en esa época era muchísimo dinero. Podría, digamos, el CSKA podría vivir de ese dinero como unos 4 años. Sí, en esa época justo el Barcelona con Cruyff sí hace buenos fichajes bastante fuertes. Uno, por ejemplo, es Koeman, Ronald Koeman, que igual también le cuesta pues 1.000 millones de antiguas pesetas. Porque como hablamos de un tema vintage, pues hablamos en la moneda de la época. Sí, Y también Michael Laudrup, por ejemplo, también. Y fichajes nacionales, pues como Vaquero, Salinas, Begiristain. Y era una época fuerte del Barcelona y como bien dice, el fichaje de Risto Stoico, pues sin duda, pues es uno de las claves, si no la clave, de ese Dream Team del Barça del principio sí. de los 90, ¿sí? Sí, y bueno, digamos que vamos a irnos al medio de la cuestión, que es ese Mundial del 92, que bueno, está un poco relacionado con el título de mi podcast. Eh, digamos, para la clasificación fue una clasificación épica, que Sí. hasta tiene, Maldini tiene un vídeo sobre ese partido en el que cuenta que estaba prácticamente Francia clasificada. eh, Había un jugador ahí bastante técnico, bastante bueno, de bastante renombre, que la verdad es que no retuvo el balón. Sí, Hizo Ginola. una contra muy rápida Bulgaria y Kostadinov marcó ese gol en el año 1991 y dejó a los franceses en su estadio emblemático, el, el Parque de los Jardines. Y claro, la verdad es que eso dolió mucho a los franceses y hasta cambiaron su método de trabajo. Sí, aquel partido, bueno, Francia eh, pierde una clasificación increíble porque antes de ese partido con Bulgaria le restaban 2 partidos en casa, Israel y Bulgaria, y con un punto en los 2 partidos se clasificaba. Perdió con Israel 2-3, cuando además ganaba 2-1, quedando 10 minutos, pierde con Israel y va al partido, como tú bien dices, con Bulgaria. Esto creo que es en noviembre del 93, más o menos. Sí, Y empieza ganando Francia en un equipo que recordamos que no eran 4 tuercebotas, sino que no, estaba ya no, eran... Cantona, Ginola, Papin, Laurent Blanc. Bueno, un equipazo. Además, en esa época también era dominador el fútbol galo, había ganado el Olympique de Marsella, había ganado la Copa de Europa, en fin, que no era nada malo. Y bueno, se repone ahí Bulgaria y nada, al final llega esa jugada, como tú bien dices, de Ginola, que pierde el balón así de forma incomprensible. Aquello generó que un montón de críticas y que acabó en juicio con el que era el seleccionador, con Gerard Houllier. Se denunciaron por injurias y tal, porque le dijo que había sido un bobo en rueda de Claro, prensa, y luego viene ese gol de Kostadinov justamente cumpliendo el minuto 90, o sea, 90-0-0, o sea, las cosas sí. estas épicas que me gustan a mí. Y nada, pues Bulgaria se clasifica en un grupo con Suecia, que eso lo recuerda muy poca gente, que en ese grupo está Suecia, porque luego ese Bulgaria-Suecia se va a dar también en el Mundial. Sí, sí, sí. Y bueno, digamos que yo lo que he vivido, Bulgaria no estaba preparada para ese mundial. Es más, la federación no había encargado el equipamiento y tuvo que pagarlo Stoichkov de su bolsillo. Y bueno, fueron a un mundial que la verdad es que había digamos, futbolistas anteriores que se habían presentado muy bien en el Mundial del 86. Uh-huh. No pensaban que iban a hacer muchas cosas. Estaban en un grupo bastante complicado con Argentina, Nigeria y Grecia. Sí, Ganamos a Grecia 2-0, partido bien. Con Nigeria se nos da muy mal Nigeria, perdimos 2-0. Y tuvimos el último partido contra una Argentina que, bueno, que en esa época Maradona, que estuvo jugando en el Sevilla, sí, estaba ya de
ya estaba como retirándose, pero todavía no quería dejar la selección, quería intentarlo dar todo, animar al equipo. Y bueno, ganamos 2-0 al Argentina y por poco nos clasificamos. Sí, la verdad, pero la verdad es que es muy curioso y a veces el sorteo, el orden de los partidos puede cambiar la historia de una selección y de un mundial, porque Bulgaria empieza perdiendo con Nigeria, Sí, dos además a cero de forma clara, un gol recordado de Yekini, ¿no? Que abraza así la red, muy icónica esa celebración casi que los pasan por encima. A Mokachi y a Munique completan el resultado bueno, parece una Bulgaria muy débil, muy débil. Sin embargo, como bien dice, luego se recuperan con Grecia, la Grecia que hizo una actuación lamentable, todo el mundo le apalizó, 4-0 fácil. Y luego, bien dice, llega el partido de la Argentina, donde Bulgaria tiene que ganar para clasificar, y bueno, nadie prácticamente podía apostar por Nadie, Bulgaria. nadie. Pero, y ahí viene la mística, vamos a decir, justo en el partido anterior de Argentina llega el positivo por doping de Maradona, y a este partido llega la sanción antes de este partido, con lo cual él no puede jugar, y el golpe psicológico y moral que lleva Argentina es tan fuerte que el equipo entra a ese partido en estado de shock. Bien es cierto que también tiene sus opciones durante el partido, pero no juega Maradona, tiene que jugar, primero juega Leonardo Rodríguez, que era un centrocampista, pero no de la calidad, evidentemente, de ese Maradona, que estaba espectacular en los dos primeros partidos. Bueno, el partido se va dando 0-0, y nada, y en esa Stoico aprovecha un contraataque, y bueno, y ahí se hunde totalmente Argentina, y al final acaba ganando 0-2 Bulgaria, un gol del que tú has recordado, de Nasko Sirakov. Sí. Y nada, al final pasaron los tres, pasó Nigeria, Argentina y Bulgaria, pero Argentina como uno de los mejores terceros. La clasificación, la eliminación de Francia, y ahora volvíamos a tener otra gran sorpresa por parte de los búlgaros. Sí, la verdad es que fue una clasificación en extremis, la verdad. Sí, las dos, las dos. Sí, Pero sí, bueno, sí. era un equipo que parecía que estaba acostumbrado ya a sobrevivir ahí en el límite, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, después nos tocó a México, o sea, Sí. México, una selección muy potente, con jugadores bastante buenos y que la pudimos ganar. Sí, siempre México sacaba equipos de mucho talento, ¿no? Tenía a Luis García, tenía a García Aspe, Ambriz. Es un equipo que luego siempre ha tenido muy mala suerte en los mundiales. Nos ha pasado un poco como a España, como cuenta ahí en el libro, porque la historia de México y de España son paralelas en cuanto a llegar a ese partido de cruce, ¿no? De octavo, de cuarto, y siempre que pasaba algo, una tanda de penalti, un penalti que no te dan, un tiro al poste, y siempre pasa algo, ¿no? A México se le vino igual. 1-1, Stoico volvió a marcar otro gol, llevaba 4 en el Mundial, y bueno, se resolvió en tanda de penalti, México falló los tres primeros, ahí Mijailov estuvo muy bien, el portero. Sí, sí, sí. Sí, luego, pero sobre todo ese partido pues se va a recordar por la historia de la portería, cuando se cayó la portería Claro, y hubo claro. que parar el partido para reponerla. La primera vez que pasaba eso en una Copa del Mundo. Y después ya pasamos a Alemania. Bueno, digamos que Bulgaria y Alemania siempre han tenido unos enfrentamientos muy cargados de emoción. En Bulgaria siempre queremos ganarles, sea donde sea. Entonces ahí pues Jordanov y Stoichkov les marcaron 2-1 y clasificados. Sí, la verdad es que, bueno, voy a decir, otra gran sorpresa, si no la gran sorpresa, puesto que Alemania venía de ser campeona en el 90, el Mundial de Italia, incluso era mejor equipo, puesto que ahora era unificada y se habían sumado pues talentos de la otra parte del muro, como por ejemplo Matías Sammer. Es decir, que parecía mejor equipo, de hecho no, se enfrentan con España en primera fase, un partido ahí que voy contando bastante disputado. Y bueno, se pone por delante Alemania ese partido, el gol de Mataus, y bueno, pues parecía que todo iba a ir ya como la seda, porque además Alemania era un equipo muy fiable en defensa. Claro. Y bueno, tú lo veías el partido y parecía que bueno, que Bulgaria ya había llegado hasta su tope, ¿no? Que ganarle a Francia y ganarle a Argentina
bueno, pues habían sido 2 milagros, pero que ya no iba a venir un tercero. Y luego ahí aparece pues la zurda prodigiosa de Hristo Stoichkov con una falta, golazo, la verdad, por encima de la barrera. Y luego uno de nuestros favoritos, Lechkov, con esa cabeza mágica, esa calva dorada, que, Claro. que conecta un cabezazo que bate a Ilner y pone el 1-2. Y bueno, la verdad es que teníamos a Bulgaria en semifinales de forma evidentemente merecida, con un estilo de juego un poco particular. Siempre se ha hablado un poco de la anarquía de Bulgaria como equipo, ¿no? Como conjunto, tanto Sí. en ataque como en defensa, que no eran muy disciplinados defensivamente, y en ataque todo era un poco a la inspiración de Stoichkov y Kostadinov. Sin embargo, oye, pues teníamos ahí a ni más ni menos que a Bulgaria en las semifinales de un mundial. Sí, la verdad es que sí. Mm. Y después ya, bueno, cuéntanos un poco sobre España en ese mundial. Digamos en esa clasificación. Bueno, pues España fue un poco también de menos a más, justamente un poco como Bulgaria en el torneo, porque primero lo pasamos muy mal en la fase de clasificación con Irlanda y con Dinamarca, en un partido dramático, en el último partido con Dinamarca donde había que ganar y finalmente se hizo. Y yo eso, en el libro voy contando un poco toda la fase de clasificación, que tiene mucho, mucho que contar. Y luego una vez que estamos en Estados Unidos, pues la primera fase la pasamos ahí, sufriendo con Alemania, Corea y Bolivia, un grupo que no era muy fuerte, salvo Alemania, evidentemente, pero que nos costó horrores, horrores. Y que luego en el cruce primero le ganamos a Suiza en octavo, un gran partido, gran partido. Y luego en cuarto tuvimos el desafortunado enfrentamiento con Italia, donde, bueno, se juntaron tantas cosas que la verdad es que da un poco de rabia contarlo, pero había que hacerlo para el libro, para los lectores. Y un partido dramático, histórico, porque eso ya va a pasar a la historia de la selección española, donde tuvimos ahí la oportunidad de ganar el partido con una ocasión de Julio Salinas completamente solo ante Pariuca. Luego el gol de Roberto Baggio, que prácticamente cojo, mete un gol ahí de ensueño. Y en el último minuto, pues ese penalti no pitado a Luis Enrique por el árbitro húngaro Sándor Pult, que nos privó pues del empate y de lo que hubiera sido una clasificación a la cual hubiéramos llegado a la semifinal contra Bulgaria. Bueno, yo digamos que sí, bueno, teníamos, a ver, podríamos, yo creo que si hubiésemos jugado España-Bulgaria, habieses ganado, la verdad es que fácilmente. Las estadísticas entre los encuentros entre Bulgaria y España, la verdad es que son muy favorables a España, la verdad. No Y tenemos luego, casi victoria, tenemos algún empate ahí, pero la mayoría son derrotas. sí, pero no se ha dado mucho tampoco el enfrentamiento entre España y Bulgaria. Que a ver, extraño porque con otras selecciones pues eso, de Europa del Este, pues, por ejemplo Rumanía o Yugoslavia, sí hemos jugado muchas veces. Y sin embargo con Bulgaria, pues hasta el 96, hasta la Eurocopa 96 solo había sido 2 veces. Ahora, eso sí, ¿quieres que diga el resultado del primero de los enfrentamientos o mejor no? No, mejor no, mejor no. Que todavía el fútbol estaba en esa No época en existía, pañales. eso no era fútbol. Claro, no había ni televisión, creo. Ahora no, Am, ¿no? y claro, después llegamos a esa Italia que os eliminan. Y después en esa Italia-Bulgaria, en el que perdimos 2-1. Stoichkov, en su autobiografía, habla siempre de ese árbitro francés que les cogió mucha manía y cuando le van a dar digamos, el Balón de Oro, pues le hace un francés, cuenta en su bibliografía, que no le gustaban nada a los franceses y la verdad es que cuando se lo dijo el francés que le iban a dar el Balón de Oro, no se lo creyó y llegaron un poco a las manos. Sí, bueno, la verdad es que un partido, a ver, por un lado peleado, ¿no? Disputado, pero es verdad que Roberto Muy Baggio estaba, estilo italiano, ¿eh? sí, sí, muy italiano, muy al ritmo de ellos, pausado, pasando pocas cosas. Es verdad que también parecía Bulgaria, yo la veía bastante agotada, ¿no? Porque al fin y al cabo prácticamente no habían rotado durante el torneo y los jugadores, el once titular, casi lo podemos decir de memoria porque eran siempre los mismos. Sí. Entonces yo creo que llegan bastante cansados y Italia puede hacer el partido. Y luego, evidentemente, Roberto Baggio está en estado de gracia
y mete 2 goles. Y bueno, prácticamente con muy poquito, la verdad, Italia llega a la final. Es cierto también, también hubo un penalti no pitado a favor de Bulgaria. Bueno, aparte del que le pitan que marca el 2-1, que ese es claro, luego hay otro penalti que no le sanciona. Y bueno, por ahí es lógico el enfado de Stoico, como el mismo que teníamos nosotros en España por el partido en cuartos de final. Pero bueno, el arbitraje forma parte del fútbol también. Teníamos ese sentimiento mutuo de odiar un poco a los italianos. Sí. Es así. Bueno, yo creo que también nosotros lo odiamos porque nos ganaban muchas veces. O sea, tanto en clubes como en selección. Entonces, bueno, hasta cierto punto es comprensible. Sí, bueno, pero digamos un poco más mirando al futuro, ya las ganaste unas cuantas veces. Sí, luego ya en 2008, por ejemplo, nos vamos a Claro, vengar, claro, en 2012, claro. y bueno, hemos cambiado la historia. Bueno, cambiamos la historia durante un tiempo, porque luego ellos nos han ganado también en la Eurocopa 2016, o sea que bueno, ahí andamos, a la par. Sí, bueno, hay que tener ese pique tan sano. Sí. Y después Bulgaria juega para tercero y cuarto puesto contra Suecia. Suecia, un equipo escandinavo físico que nunca se nos dio bien para nada. La generación de Stoichkov nunca los ganó y los ganamos hará como 5 o 6 años en un partido épico en Sofía de clasificación. En los últimos minutos les ganamos por 3-2. Fue un partido recordadísimo, porque hace mucho que no ganamos. ¿No? Sí. Sí, en la clasificación que hemos hablado antes, en el mismo grupo está Suecia, que gana el grupo, ¿no? Y justo antes de ese partido con el famoso de Francia, que todo el mundo recuerda, pero justo antes, Bulgaria se enfrentó con Suecia y empataron a 1, creo que en Sofía. Y si ese partido, por ejemplo, Suecia lo hubiera ganado, pues no habríamos tenido el final que tuvimos. Es decir, que de cierta forma Suecia forma parte un poco también de toda esta historia. Finalmente eso, empató a 1, luego Bulgaria le ganó a Austria 4-1 y eso le permitió llegar a París con opciones mínimas, pero al final, fíjate. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos a desplazarnos un poco a la Eurocopa del 96. Ya tenemos a una Bulgaria un poco más favorita por las guías que circularon en España en esa época. Ya nos ponían como equipo fuerte, selección fuerte. Sí. Y también tenía Stoichkov que era de los líderes del Dream Team del Barcelona. También estaba jugando aquí, ahí pasó muchos búlgaros aquí en la Liga Española, se conocían bastante, como Lugo Penev. Había otros jugadores también. El Barcelona quiso fichar a Krasimir Bakavov, pero digamos que no esperó Bakavov la llamada del Barcelona y fichó por otro equipo. Y también hubo un rumor sobre el fichaje o el interés del Real Madrid por Peter Hupchis. ¿Tú sabías algo de eso? Sí, tú me lo comentaste y es verdad que ya hay muchas cosas que se van en la memoria, ¿no? Claro. Y es verdad que era una época en la que el Madrid siempre buscaba un central que acompañara a Fernando Hierro. Bueno, aparte estaba Sanchís, ¿no? Pero ya cumpliendo una edad. Y se hicieron fichajes como Alcorta primero, luego Caranca. Y sí es verdad que yo recordaba que algún rumor, pero que no se llegó a cristalizar en un fichaje. Bueno, la vida está llena de rumores también, ¿no? También te digo que el Atlético de Madrid estuvo muy interesado en Leskov, por ejemplo, después de esa gran actuación en USA 94. Y luego también jugó en España, bueno, muy brevemente Costadino. Sí. 9 partidos. O sea, que no sé lo que pasaría ahí, pero un grandísimo jugador como era el búlgaro y un equipo que ya era de los grandes como el Depor, la verdad es que sorprende que jugara tan poquito tiempo. Penev, como tú bien has dicho, que prácticamente es un español más de todos los años que jugó aquí. Y luego siempre, todos recordábamos aquí en España a Trifón Ivanov, porque bueno, era un carácter, o sea, era un jugador que era un defensa, pero de repente lo veía incorporándose al ataque, rematando córner o lanzando las faltas. Y bueno, esa estética así con las barbas, con las melenas. La verdad es que yo creo que todos los que hemos vivido los 90 recordábamos perfectamente a Trifón Ivanov, que el pobre no
nos dejó hace tiempo. Sí, la verdad es que yo me gustaría, si pudiese alguna vez en mi vida, hablar con el maestro de Alexandro, que está en el Chiringuito, Sí, sobre cómo era Trifón Ivanov en realidad. Eso sería épico, la verdad, porque él fue entrenador suyo. El maestro de Alexandro es digamos, yo por las tertulias que hace, es muy técnico, sabe mucho de técnica digamos, es muy coherente. Y entonces me encantaría preguntarle cómo era la cabeza de Trifón Ivanov, cómo lo metía en vereda. Y la verdad es que sería bastante interesante. sí, Y lo curioso de él, bueno, para mí lo que más me llamaba la atención era que ese tipo de carácter tú lo podías esperar de un delantero, ¿no? Que el delantero, pues, es un tío siempre un poco más disco, lo que se llama, ¿no? Más disperso, más olvidadizo, más dejado en funciones defensivas, pero no de un defensa. Eso claro, es lo que, claro. eso es lo que te chocaba. Luego el tío, verdad que tiene un disparo espectacular. Yo recuerdo un gol, por ejemplo, rematando de cabeza un córner. Pero claro, no era lo que tú podías esperar de un defensa, ¿no? Y por eso yo creo que todos lo recordamos. Claro, porque era diferente. Y Sí, bueno, también comentar un poco lo de Lubo Penev, que estuvo en el Valencia, y bueno, también en el Atlético de Madrid, pero digamos que la huella que dejó en el Valencia a nivel en Bulgaria es impresionante, porque ahora mismo con, digamos, este rumor nuevo de que hay un príncipe que quiere hacerse con las acciones del Valencia, muchos búlgaros me han preguntado, oye, ¿qué pasa en el Valencia? Aquí en Bulgaria no tenemos tanta información como tú. Cuéntanos un poco qué pasa en Valencia. Y hay bastante peña en Bulgaria sobre este equipo. sí, pues, dejó un buen recuerdo porque tuvo muchos años y fue muy importante en ese Valencia un poco aspirante a todo, que luego no fue tanto, pero bueno, siempre era un equipo que estaba pujando por esos terceros, cuartos en la liga y muy buen recuerdo, pero sobre todo quizá el mejor Pénez, sin duda, es el del año del histórico del doblete del Atlético de Madrid, en la 95-96, donde ganan Liga y Copa y bueno, donde Lugo Penes es el delantero centro y forma un tándem espectacular con Kiko en la delantera porque ambos eran muy complementarios, ¿no? Lugo era muy inteligente, abría huecos, Kiko metía unos pases extraordinarios y bueno, se combinaron para jugar ahí. Luego Penes también estuvo en el Compostela, es decir que, En el como digo, Celta, sí. Sí, sí, el sí. Celta me digo que para Sí. nosotros yo creo que es un español más de todo el tiempo que estuvo por aquí. No, y si lo ves en los partidos, hoy justamente juega el Slavia Tsarskoye, pues si lo ves en el banquillo, él tiene los asistentes, todos españoles, entonces está ahí llamando de todo prácticamente en español y en búlgaro, los domina de igual manera. Y también comentar un poco, o sea, las huellas que dejaron otros jugadores que bueno, tampoco estuvieron mucho tiempo aquí. Sí, casos raros, ¿no? Sirakov, Eh, sí, la verdad es que sí. La verdad es que estuvieron muy poco aquí porque yo creo que los agentes en esa época veían más dinero en la Bundesliga, ¿no? Yo creo que ese fue el factor principal. Sí, hay casos un poco extraños, lo hemos comentado fuera de micro, ¿no? Como Yankov, o bueno, Kiriakov Claro, sí hizo buenas campañas estuvo en el Depor, en el Mérida, luego estuvo Jordanov también, Belko Yotov, que a mí me encantaba ese jugador, ¿sabes? sí que se fue a Argentina. Sí, en el Newell's, creo recordar, ¿no? Sí, Creo que sí, en el sí. Newell's. Y es más, ahora cuando murió Maradona, le preguntaron a Babakov Ujú. qué relación tenía con él. Entonces él dijo que después de ese 90, después de la retirada de Maradona, él se hace cargo del Racing, ¿no? De Avellaneda. Sí. Y entonces le hace una proposición para que forme parte del club, ¿no? Que sea jugador Ujú. de Racing. Y entonces él estuvo intentando, o sea, digamos, pensándoselo, pero al final decidió pues a seguir en Europa. Y la verdad es que eso es bastante bonito, esa Sí. historia que nos contó Babakov. Y digamos que en esa época de ese europeo del 96,
l- hay una, es una bueno, digamos, la selección es bastante fuerte, pero no hace una buena actuación. Sí, la verdad es que el Eh, grupo era fuerte, ¿eh? No era nada fácil avanzar en ese grupo de clasificación. claro, claro, un poco, digamos, vamos a comentar un poco los partidos. 1-1 con España. Ujú. Sí. Digamos, gana Rumanía 1-0 con una Rumanía bueno, en esa década bastante fuerte y pierden contra los resentidos franceses 3-1. Que se vengaron. Se Claro, vengaron en porque ese partido. Sí, la verdad es cuéntanos un que poco cómo lo viviste tú. sí, bueno, nosotros aquí en España, es verdad, siempre tenemos una sensación como que vamos un poco de favorito, aunque a mí me gusta siempre ser mucho más prudente en el análisis y realmente, bueno, teníamos a Bulgaria que había sido semifinalista en el 94, Rumanía en el 94 había sido cuarto finalista, pero haciendo un fútbol espectacular, ¿no? Sobre todo con Hagi, Radio Shoyu, Dumitrescu, aunque Dumitrescu no va a estar en esta Eurocopa. Y luego Francia, que era una nueva Francia, justamente por lo que había pasado que hemos contado antes, pero que va a ser la Francia que va a ser el germen de lo que va a ser la campeona del mundo en el 98 y la campeona de Europa en el 2000. Entonces, nos juntábamos ahí cuatro muy fuertes, sin embargo, parecía como que nosotros, oye, que sí, que íbamos a pasar para adelante, que es verdad que teníamos buen equipo, pero enfrente había también gente muy peligrosa. Y empieza la Eurocopa con Bulgaria. Bueno, España sale dominando, estamos bien, pero bueno, poco a poco, sobre todo a través de Stoichkov, Bulgaria crea mucho peligro hasta que llega el gol de Bulgaria, un penalti de Sergi Kostadinov y el gol de Stoichkov. Y bueno, ahí pues se complica mucho la cosa. Finalmente conseguimos empatar con mucho, mucho esfuerzo el gol de Alfonso. Y bueno, queda un poco como que un partido muy igualado y el resultado justo que era el empate. Y ahí España luego va a jugar con Francia, igual empate a uno, igual salvado sobre la campana a 5 minutos del final, empata Caminero, es un gol de Yorkaev. Y bueno, y por su parte, pues Bulgaria le gana a Rumanía 1-0, total que el grupo está al límite. Y llegamos a la última jornada, los dos partidos a la misma hora, en la que España debe ganar a Rumanía y evitar que Francia y Bulgaria empaten a dos, porque si empataran a dos, nos íbamos para casa. Claro, Y una Rumanía que ya estaba eliminada, por cierto, muy mala suerte, porque había perdido 1-0 los dos partidos de forma un poco injusta. Pero bueno, ya no pintaba nada, pero bueno, a nosotros nos la pusieron bastante complicada hasta el último minuto. Hasta que quedaban 7 minutos no conseguimos el gol de la victoria, un cabezazo de Amor. Y bueno, pendiente en el otro lado porque hubo un momento en el que iba 2-1, quedando creo que unos 20 minutos, iba ganando Francia 2-1, y entonces claro, podíamos pensar en una alianza entre franceses y búlgaros, pero claro, lo que tú dices, después de lo que había pasado en la clasificación del 94, también decíamos, bueno, Francia no se va a arreglar con Bulgaria, que se odian a muerte, ¿no? claro. Y no pasó, no pasó. Ganó 3-1 Francia, Bulgaria quedó eliminada. Yo creo que de forma un poco también injusta, porque el rendimiento fue bastante bueno. Y al final, pues España pasa por diferencia de goles y nada. Francia llegaría a semifinales. Nosotros nos quedamos en cuarto de final eliminados por Inglaterra, que era la anfitriona, por penaltis, en un partido también injusto, donde, bueno, ya contaré un día un poco la actuación arbitral muy, muy polémica. Y nada, Bulgaria se iba para casa, pues bueno, después de haber sido, pues eso, cuarta en un mundial, pues se quedaba fuera en la primera fase de la Eurocopa. Sí, la verdad es que una pena, casi, casi por los pelos Sí, nos clasificamos, pero bueno, todo se tiene que dar en esta vida. Y bueno, llegamos ya a esa última época ya de esta generación, que es el Mundial del 98, donde digamos que Bulgaria ya tuvo un poco mala suerte. Eh, Empatamos en un grupo contra Paraguay 0-0. uh-huh. En esa época Paraguay, a ver, era un buen equipo, Después perdimos 1-0 contra Nigeria. Nigeria, que siempre, Sí, digamos, es se va un mal. equipo que no podemos competir contra ellos. Y bueno, la debacle ya del 6-0 digamos, que nos ganasteis España 6-0, 6-1, 1-1, no te quites el 1. 6-1.
Y bueno, fue una debacle, ¿no? O sea, después ya los criticaron por directa y pasiva en Bulgaria. Bueno, también, como tú bien dices, la generación un poco se iba apagando, ¿no? Claro. De este equipo el 94, 4 años después, solo vamos a tener, si de memoria, creo que 5 jugadores. Estaba todavía Ivanov, estaba Balakov, Stoico Costadino, por supuesto, y creo que ya está. Creo que, bueno, Penev, de verdad, estaba Penev, que no había estado en el 94 por el desgraciado aquel enfermedad que tuvo, Sí, y sí estaba en esta del 98, pero claro, ya parecía un equipo un poco viejo, ¿no? Con problemas también y como que falta de acoplamiento un poco sí, estaba de los entre nuevos jugadores. Sí, juventud y eso. experiencia y no, o sea, tenían No, hasta otro entrenador, Hristo Bonev, sí, pues que histórico es también. claro, es el presidente honorífico del Lokomotiv Plovdiv. Y anteriormente teníamos a Dimitar Penev, que es el actualmente presidente honorífico del CSKA. Sí, ambos jugaron el Mundial del 70, por ejemplo. Sí, sí, Eh, sí. Bueno, jugadores, pero bueno, digamos que de una época bastante más pasada de esta generación sí. de Stoikov. Sí, yo creo que la mezcla no fue buena, no fue buena. La verdad es No, que hasta el partido de España realmente no estaba haciendo mal. Es decir, no, 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 no están un haciendo empate a mal. cero con Paraguay, como tú dices, una Paraguay muy fuerte físicamente. La que recuerdo un lanzamiento de falta de Chilaver, que a punto estuvo de marcar lo que hubiera sido el primer gol de un portero en una Copa del Mundo. El portero es que iba a decir nombre, pero es que lo voy a pronunciar mal seguro. Zdrakov, Zdravkov. Zdrakov, exactamente. Sí, Y, y bueno, no es un mal resultado para empezar un mundial, un empate a cero. Luego viene el partido con Nigeria, que bueno, aunque tú dices eso, lógicamente, que se les da mal, pero partido bastante cerrado, bastante apretado, que bueno, que Nigeria no es que te pasa por encima, peor fue el del 94. Y finalmente Víctor Ispeva, pues mete ahí la puntera, pum, y el tío, y mete el 1-0. Es verdad que luego Bulgaria no, en ataque no lleva poco peligro, la verdad. Pero bueno, ha luchado, has peleado y ha estado ahí a un tris de sacar un empate. Y eso pues le condena pues por todo lo que pasa después, ¿no? Porque al final, en la última jornada, ya Bulgaria va contra corriente, es decir, tiene que ganarle a España, una España que aunque queda eliminada, pues presenta un equipo muy, muy bueno, que esa es otra, de que tenemos que hablar otro día sacaré otro libro hablando de ese equipo, porque era un equipazo, sin embargo quedamos eliminados, y aparte pues tenía el gran hándicap de que en el otro partido, si Paraguay le ganaba a Nigeria, una Nigeria que ya está clasificada y que sacó los 11 suplentes en ese partido, y no se la vamos a perdonar, en España no se la vamos a perdonar esa a Nigeria, sí, porque, bueno, no compitieron realmente, bueno, sí compitieron, pero con todos los suplentes. Bueno, evidentemente ellos podían hacer lo que quisieran, pues ya estaban clasificados, pero yo creo que ahí no hubo fair play y los perjudicó a ambos. Entonces, claro, español y búlgaro, pues nos fuimos para casa y, bueno, evidentemente, que sí, que nosotros al final, pues fue un recital, bueno, el partido se puso de cara muy pronto, marcamos 2 goles muy rápido y ya yo creo que Bulgaria se dejó ir. O, por ejemplo, en el descanso cambian a Stoichkov, que no sé si es por una discusión con Bonev o no sé, pero ya la igualmente. segunda, que no creo que se llevaran muy bien, ¿no? Porque intuyo que podrían ser dos caracteres fuertes Hombre, normal. y sí, y luego ya, bueno, al final eso, acaba en una anécdota que es el 6-1, que bueno, al final quedan eliminados los dos y bueno, de alguna forma es como el final, ¿no? De esta generación histórica de Bulgaria, que bueno, que muchos otros países pues hubieran deseado tener un equipo tan exitoso y haber llegado pues hasta las semifinales de un mundial que no lo puede decir cualquiera. Sí, sí, la verdad es que después de ese mundial, Bulgaria ya no participa en ninguno más. El siguiente foro que nos clasificamos fue esa Eurocopa del 2004, que yo recuerdo que vi todos los Sí, partidos. Nos tocaron con dos equipos escandinavos, Dinamarca y Suecia. También nos tocó Italia. Italia. Pero digamos que esa generación ya no era la de Stoikov, pero digamos en la fase de clasificación estaba todavía Krasimir Babakov, entonces fue una ayuda muy importante para clasificarse la selección.
después no fue. En una entrevista reciente dijo que a ver, que él quería dar paso a jugadores más jóvenes, pero que también se arrepiente un poco de no ir. Y esa buena generación fue ya de los de Berbatov, que estuvo Sí, jugando en el Manchester United, el de Martín Petrov, que estuvo jugando en el Atlético de Madrid, y Stilian Petrov, que, sí. bueno, aquí no lo conoceréis, pero fue un jugador mítico del Celtic El Celtic de Glasgow, sí, y sí, sí. el Muchos Aston años. Villa. Sí, Y sí, por eso digo después, que han seguido saliendo jugadores, pero bueno, quizá pues no, o no han compenetrado o no han llegado al nivel bueno, la competitividad o la suerte de aquel equipo, ¿no? sí, Talento búlgaro siguen saliendo, evidentemente. yo te quiero preguntar, para ti, ¿cuál era el jugador de la selección búlgara que creías que era el factor que hacía, digamos, que era el mejor y que hacía que el equipo compitiese a un gran Bueno, rendimiento? bueno, evidentemente, una obviedad lo que voy a decir que era Risto Stoichkov, pero no solamente por su rendimiento individual, que lógicamente hablamos de un jugador referente esos años en la Liga Española, y también a nivel Europa, por ejemplo, pues llegando a la final de la Champions en el 94, un jugador, pero sobre todo por su carácter, un jugador de estos que yo siempre digo que si está en tu equipo lo amas incondicional. Yo tengo amigos del Barça que lo aman. Y sin embargo, si estabas en la otra acera, en el Real Madrid, pues lo odiaba de la misma Claro, forma. Pero su carácter hacía también como líder, un poco espiritual o dentro del vestuario del equipo, ¿no? Entonces, bueno, en su forma de ser, ¿no? No tan, a ver, no tan disciplinada, no tan obsesionada con el fútbol y con el gol, pero bueno, una vez que estaban dentro de la cancha, yo creo que él arrastraba muchísimo en el carácter a todos los compañeros y yo creo que lo hacía mejores, pues a gente a lo mejor que puede ser un poquito más indolente, vamos a decir, como por ejemplo Kostadinov, ¿no? Pues apretarle un poquito más, jugadores como he dicho, como Balakov, como Ivanov, como Leskov, jugadores que bueno, que a lo mejor sin ese líder, pues estarían vacíos o les faltaría algo, y yo creo que Stoichkov, aparte evidentemente de su capacidad goleadora, de su golpeo de balón y de su capacidad de pase, que muchas veces no se habla tanto de eso, pero era un jugador de una gran visión de juego, que metía también unos pases espectaculares y que luego, una vez que fue perdiendo velocidad, pues se convirtió en un gran asistente de gol también, sin duda Risto Stoichkov, merecido Balón de Oro en el 94 y lógicamente referente de esta selección. yo tengo una pregunta. Yo, bueno, tengo como, no puedo ser objetivo en esta pregunta que te voy a hacer, porque como soy búlgaro, pues ya tendría un poco mis razones patrióticas y nacionalistas. Entonces, para, para los catalanes, o bueno, para el Barcelona, ¿qué significó Hristo Stoichkov? O bueno, también para los, digamos, los del Madrid. Bueno, yo creo que hay que diferenciar siempre entre el Fútbol Barcelona y Cataluña. Hay gente que es muy interesada en que van de la mano, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cuestión más bien política o social que deportiva. Y a mí no me gusta irme a esa vertiente porque Sí, creo que son cosas diferentes. Y bueno, quien quiera hacer uso de la política, perdón, uso del deporte para hacer bienes políticos, bueno, de eso está la historia del fútbol llena, ¿no? Como, no sé, Argentina del 78 o la Italia de Mussolini en los años 30, ¿no? claro. Para el Barcelona, evidentemente, es un icono, o sea, es un jugador de culto, como suele decir, de referencia. No sé a qué escalafón si entre los 10 mejores de su historia, pero quizás no estoy diciendo ninguna barbaridad. Y un jugador, eso, sobre todo, que se ganó el cariño de la gente, pues evidentemente por sus goles, pero también por su entrega, por su pasión, por su compromiso con el club, que lo sigue llevando. Y luego, claro, él no ha dejado esa. A ver, es un tío listo, ¿eh? No te digo que no lo sienta, que lo tiene que sentir, pero él sabe perfectamente que al aficionado del Barcelona le encanta tirarle, como suele decir, al Madrid. O sea, que tú odies, entre comillas, al eterno rival. Y en eso Risto yo creo que es un maestro. Lo sigue llevando a gala, porque bueno, en su época pues tuvo muchas declaraciones cruzadas con el que era el presidente del Real Madrid, Ramón Mendoza, y con algunos jugadores y tal. Pero bueno, él lo sigue manteniendo. Yo creo que de hecho
sí, tendrá ese sentimiento anti-madridista. Era un Piqué de la época. Era un Piqué de la época. Sí, 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 muy bien. La verdad es que no había pensado la analogía. Habría que ver a Stoico en Twitter en los años 90. Si hubiera habido Twitter. O sea, ¿quieres decir Sí, que con Stoikov comenzó todo? puede ser, puede ser. Sí, bueno, esta rivalidad tiene muchos años. Esta rivalidad, fíjate que yo hace poco grabamos un programa con unos amigos que tienen otro canal YouTube y hablábamos de la época de Di Stéfano, que hablamos del año 50, y prácticamente ahí se inicia la rivalidad Real Madrid-Barcelona por el fichaje de Di Stéfano y por el justo anterior de Kubala, de Ladislao Kubala. Sí, sí. Y ahí es cuando empieza, ese es el origen porque realmente hasta esa época el Real Madrid y Barcelona no habían dominado la Liga Española, era el Athletic Bilbao el equipo con más títulos. Y sin embargo, pues ahí un poco empieza todo, como dijo Piqué, y en los 90, pues lógicamente, yo creo que él lee muy bien eso, lo aprende muy rápido y sabe perfectamente que al aficionado le va a gustar eso y luego es que también lo interioriza y lo siente, ¿no? Y así, bueno, y hay muchísimas polémicas, por ejemplo, una vez le dio un pisotón a un árbitro en un Barça Real Madrid y fue suspendido, luego otra vez también le expulsaron en un derbi, uno que acabó con victoria hubo varios 5-0, un 5-0 del Barça al Real Madrid donde se le ve a él sacando la manita, ¿no? El 5-5, pues sabía perfectamente de lo que Sí, sí, sí. estaban grabando y luego al revés, en un Real Madrid-Barcelona que es 5-0 a favor del Madrid, pues estoy que acaba expulsado por un pisotón allí a Quique Sánchez Flores en el defensa del Real Madrid, en otra, como te digo, le dio un pisotón al árbitro, lo suspendieron creo que 8 partidos. Es decir, que con Stoico tú no te aburrías. No, la verdad es que no. Tenía para todo. La última pregunta que te quería hacer, yo he visto, me lo mandó una cuenta un chaval que lleva una cuenta en Twitter, había una guía sobre los jugadores búlgaros Sí. con potencial para llegar a la Liga Española. Ahora mismo, con tanta información que tenemos, con tantos ojeadores que puedes ver todos los partidos en directo, pero no llegan jugadores búlgaros a la liga, tampoco llegan jugadores rumanos, llegan algún que otro serbio o croata. ¿Por qué crees que ya hayan dejado jugadores balcánicos a venir a la competición de la liga? Pues la verdad es que sí, es curioso porque, como te digo, eso, en los 90, por ejemplo, y después con la apertura frontera, más con la ley Bosman y luego la ley Schengen, pues la verdad es que hubo una gran proliferación. Yo creo que también faltan talentos o no están, porque por ejemplo las ligas de Yugoslavia, por ejemplo, antes de la ruptura de la guerra, o por ejemplo todos estos talentos que salieron de Rumanía, no sé, desde Lakatus, Hagi, Velodedici, Sí. Dumitrescu, todos estos pasaron por España. Y como el repaso que le hemos dado a Bulgaria también. Quizá eso, también a veces son generaciones, son rachas que no salen talento o que no... Antes yo creo que también tenían como más capacidad de adaptación pues, para el idioma, para las ciudades, para un carácter así un poco más latino, más mediterráneo. Sí. Y a veces parece que cuesta. Por ejemplo, yo me sorprendo mucho que en el Madrid, por ejemplo, ha estado Jovic y Sí. Jovic no se ha llegado a adaptar a Madrid ni al Madrid. Y me Sí, la verdad es que resulta es muy bastante curioso. interesante. Sí, es muy curioso que un chico serbio, claro, si yo vengo, por ejemplo, de haber conocido cómo todos los serbios, croatas, ex yugoslavos, por ejemplo, ¿no? Incluso búlgaros, rumanos, todos llegan a España y a los 3 meses están hablando español y ahora me entero que Jovic ha estado 2 años en España y que no sabe nada de español. Entonces, yo creo que también puede ser algo como cultural de los jóvenes, como que no, yo qué sé, como que no dan el esfuerzo ese de integración. Luego, evidentemente, tiene que haber una falta de calidad, evidentemente. Si el tío es bueno, da igual que no hable el idioma, que si es bueno, lo va a hacer bien. Yo la verdad es que ahora mismo, con digamos, este cambio del fútbol, creo que hay demasiados intereses de los agentes que Sí, bueno, llevan eso un jugador de un sitio a otro como mercancía. Y yo creo que en esa época los entrenadores sí que querían esos jugadores
y sí les daban a banda ancha para que se adaptasen, los interiores que eran el eje pilar del equipo, Mm. pues los adaptaban. Yo creo que ese es el problema ahora mismo. El entrenador dice, yo quiero un jugador de este perfil. Ellos te dicen unos tres o cuatro, entonces tú eliges uno. Pero, o sea, antes los entrenadores miraban más a los jugadores de cerca. Entonces yo creo que ese es el problema. Por ejemplo, Mm. ahora mismo en el Sporting, que es el equipo de mi ciudad, am, está Yuka. Yuka es un jugador Sí, serbio, pero ha sí, tardado 3 años en explotar. 3 años en explotar y ahora lo está haciendo de puta madre. sí, es que la verdad es que extraño eso. Igual también vamos un poco con los tiempos, ¿no? Antes, pues, no sé si por necesidad, también es verdad que muchos podían venir de régimen, como tú has comentado al principio, régimen comunista, de mucha represión, de mucha cierre de fronteras, pues igual, no sé, el jugador salía y se comía el mundo, ¿no? Claro, claro, también es Y le eso. daba pues para comer, para sacar a su familia, era otro contexto, totalmente diferente. También es verdad que hasta el 96 que no está la ley Bosman, aquí no venía cualquiera. Es decir, el que venía era bueno, o supuestamente bueno, así que tenía que tener un nivel y una calidad, pues como muchos que hemos conocido de con todo esto que hemos hablado y muchos otros que han venido, ex yugoslavos, gente, no sé, como, decirte, o como Jankovic, como el propio Mijatovic, ¿no? Venían en épocas donde había 3 extranjeros por plantilla, entonces Sí, sí, tenían que rendir sí o sí, y sí. lo hacían en su mayoría, y ahora, pues, bueno, parece que un poquito más disperso y parecen quizá con menos ambición los jugadores, que bueno, también Claro, lo que tú dices, que a lo mejor si no juegan aquí, pues jugarán en otro lado, o lo llevará la también, gente a otro sitio a también, probar. también. Puede ser, un poco de todo. ¿Y tú de qué equipo de Bulgaria eres? A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho, y no sé por qué, no, bueno, lo voy a pronunciar igualmente mal, ¿vale? Pero el bote Da Plovdiv, igual, da igual. bote Plovdiv. Bueno, yo lo pregunté como se Butterfly. lee. Sí, sí, lo está diciendo. Bueno, digamos No. que no es un problema tuyo, sino es un problema de la evolución del castellano que antiguamente la V se pronunciaba y ahora mismo ya ha dejado de pronunciarse. Es una transformación del castellano. No Ajá. es ninguna, porque en búlgaro la V se lee de diferente modo que la B. Y ahora mismo Ah, en vale. castellano, pues no, se lee igualmente. Bueno, yo voy a contarte que el año pasado tuve la suerte de trabajar aquí en Marbella, aquí en Málaga, se hacen los campamentos de invierno para los equipos europeos, cuando aprieta el frío realmente en toda Europa. Y tuve la suerte de trabajar con ellos. Y bueno, no llegué a tener ningún equipo búlgaro, pero bueno, a Pero ver si. si el CSKA y hace la preparación de invierno. Sí, lo que pasa es que somos muchos trabajando aquí. O éramos, somos muchos compañeros y entonces repartíamos los equipos y no tuve suerte que me tocó ninguno búlgaro y ni el bote Floppy. Hubiera estado bien. Pero Pues, sí fue una buena experiencia y nada, a ver si en la próxima tengo suerte. Hombre. pues te voy a dar una buena noticia. Me comunicó ayer el nuevo director técnico del Bote Plovdiv, que es español, David Cerejedo. No sé si pronuncio No. bien su apellido, que fue un representante de la liga en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia. Pues ahora mismo es director técnico del Bote Plovdiv, del nuevo proyecto. Y en unas semanas, pues lo voy a traer aquí a este podcast que me ha No. confirmado que puede asistir y que puede hablar. Sí, al final estamos todos conectados de alguna forma u otra. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que si tienes alguna pregunta que hacérselo, es el momento de que me la digas para que se lo haga. Bueno, yo recuerdo el bote Explodive de una eliminatoria de UEFA con el Sevilla. Así que bueno, habría que preguntarle un poco qué conoce él de la historia del club o cómo ve un poco la evolución de aquel bote Explodive. Hablamos, fíjate, de los años, no sé, esto hablamos del 93, si de memoria te hablo, a estos días, ¿no? Ve cómo
los que ya tienen una edad, cómo hemos conocido un poco la historia y cómo ven la evolución del club. Sería una buena pregunta. No mía solo, sino de todos los oyentes. Pues se la haré, se la haré. Ahora mismo voy a comentar un poco la jornada 19ª, un poco contigo, para que te familiarices un poco con los equipos también. Primero tuvimos un enfrentamiento entre el Lokomotiv Plovdiv y el Eter Veliko Ternov, donde salieron Babakov y Trifon Ivanov, que quedaron 1-1. Es un partido bastante... Yo pensaba que lo iba a ganar cómodamente el Lokomotiv Plovdiv, pero tiene bastantes problemas con jugar con los equipos pequeños, y también ahora mismo la competición es una competición muy igualada, entre que Eter, que es el último, te puede empatar o ganar perfectamente. Es muy competitiva. Es más, hasta piensan ampliarlo a 16 equipos por la alta competición que tienen. En ese partido, mi buen amigo Lucas Masuero hizo una acción bastante lamentable, por decirlo. Intentó golpear a un jugador del Eter sin balón, porque le había hecho un pisotón, y el árbitro no sacó una tarjeta roja para el jugador, y fue una discusión bastante grande, el Lokomotiv contra el arbitraje en general. Después tuvimos un enfrentamiento entre Slavia Sofia contra Arda Kırjeli. Ahora mismo el Slavia es un equipo, la verdad es que es como un equipo formativo. El presidente ha dicho que en Bulgaria juegan muchos equipos, juegan muchos jugadores extranjeros. Entonces, él quiere darle paso a los jugadores búlgaros, de su cantera principalmente, pero también tiene muchos canteranos de otros equipos grandes como el Levski o el CSKA. Yo pensaba que iba a ganar el Arda, porque Arda es un equipo bastante bueno, que tiene el entrenador Nikolai Kirov, que fue nombrado mejor entrenador del año 2020. Pero como dijo el entrenador, su estrella, Spasdelev, que estuvo jugando en Las Palmas, no estaba a buen nivel. Entonces perdieron un 3-2 con una buena actuación del nuevo fichaje que hizo el Slavia Sofia, Peter Makrios, el australiano. Después tuvimos el mejor partido, o digamos el partido más esperado del año, entre el Ludogorets y el CSKA. Un partido entre que no hubo mucho juego, pero donde digamos Kirill Despotov, que antes había jugado en el CSKA, ahora está cedido en los Ludogorets, pues fue el mejor jugador y asistió para que el Ludogorets ganara 1-0. Sí, que son los dos primeros, ¿no? Sí. Están arriba. Estoy mirando aquí un poco poniéndome al día. Sí, que esos primeros. ¿Y el CSKA Sofía no fue el equipo de Stoichkov? ¿O ese era? Sí. Siempre me lío. Bueno, eso es complicado. Vale, me he metido en un jardín, perdón. No te lo sé decir, la verdad. Por los aficionados está reconocido, pero a nivel legal no lo está. Después tuvimos un Chernomore Varna Beroe Stara Zagora. La caída de Beroe es bastante preocupante. Juegan contra un equipo Chernomore que, como ya tuvimos en nuestro podcast a Pablo Álvarez García, que decía que era un equipo muy técnico, contra un equipo del Beroe que es muy físico, que presiona muy bien al equipo y que esperaba los errores de los defensas. Pero contra el Chernomore no le surgió efecto. Chernomore es muy técnico, jugadores bastante buenos. Y ahí juega Ilian Iliev, que estuvo en la Eurocopa del 96 y también en el Mundial del 98. ¿Que todavía juega? No, o sea, es el entrenador. Vale. Pero hay un jugador que se llama Ilian Iliev Jr., que es su hijo, que juega ahí y que es bastante curioso. Es como, por ejemplo, en el Vittorio Constanza, donde el entrenador era Hagi y su hijo estaba ahí.
y era Ajá. la principal figura del equipo. También el Bote Vratsa contra el Časkosevu, que se enfrentaron ya el domingo. En este partido, Časkosevu de Lubo Penev fue ganador, fue el mejor equipo. Bote Vratsa está en una caída bastante grande, pero se ha confiado mucho en el entrenador y a ver qué pasa. A ver qué pasa en estas últimas jornadas con el Bote Vratsa que ya está a muy poco de ser el último de la clasificación. Nosotros Y vamos con después, el equipo de Pene, está claro. sí, sí, sí. Después ya vamos a tu equipo, el Bote Venga, sí, que veo Plovdiv, que no estamos muy bien. Vamos ahí. contra el Montana. Un Montana es un equipo con las líneas muy juntas, que se encierra muy bien y que juega muy bien al contraataque. Contra un Bote Plovdiv que con el cambio de la propiedad y todo eso, digamos que han venido jugadores jóvenes, extranjeros y también jóvenes de la cantera del Bote Plovdiv y todavía falta, digamos, que se produzca esta química entre estos jugadores. La verdad es que son jugadores de bastante calidad, pero todavía no se conocen y se nota mucho en el campo de juego porque muchas veces no se pasan bien el balón o piensan que uno va a ir a recibir, pero no recibe. Entonces, a ver, yo creo que todavía hasta la próxima temporada, el Butterfly no va a sacar ese potencial que ellos tienen. Y el último partido ya fue, yo lo llamo el derbi secundario, el derbi eterno secundario, porque jugó el CSKA 1948 contra el Levski Sofía. Un partido que la verdad es que no puedo comentar mucho porque no hubo casi ocasiones. Los jugadores del Levski, que son también una mezcla, pero en este caso por las deudas económicas que tiene el club entre jugadores jóvenes y jóvenes veteranos y algún otro extranjero que ha llevado el nuevo entrenador perdón, Stojanovic, y todavía se tienen que amoldear a los a lo que quiere el entrenador. Entonces, no hubo ocasiones, el CSKA 1948, que también está, que el propietario ha dicho que ya no quiere tener esa mezcla de solo jugadores búlgaros, una mezcla de jugadores experimentados con jugadores jóvenes. Entonces, él quiere ahora mismo solo tener a jugadores búlgaros jóvenes. Entonces, para ello le está costando bastante. Y bueno, esa ha sido la jornada decimonovena. Espero que te haya gustado. Sí, 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 Que hayas- estoy aquí tomando nota, ¿eh? Yo te dejo porque prometo que en la próxima me toque poner al día. Y cuántos descienden? Que estoy viendo aquí a Plodi aquí sufriendo. Pues a ver, ahora mismo el formato va a cambiar. El año pasado era diferente. Este formato también será diferente este año. Primero, son los primeros 6 equipos. Los equipos juegan 2 vueltas como una temporada regular, Sí. normal. Los primeros 6 equipos juegan por los puestos europeos. Digamos ya, el, el grupo que va desde el séptimo hasta el 10º juegan para conseguir una plaza en Europa y los últimos 4 juegan para el descenso. Este año Ajá. va a haber 2 descensos directos digamos un playoff Ujú. del, ter- del tercero que quede en la liga, en la segunda división contra el tercero de la cola por abajo que ha quedado en la Liga. Y Sí, bueno, está igual, no, que está igual a la liga. Por abajo está muy peleado, ¿no? sí, sí, la verdad es que Y está muy... había un artículo que desde hace unos 15 años no había una liga tan igualada. ajá, Interesante, la verdad. sí, sí, de luego que sí. Y bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Yo recomiendo a todo el mundo que compre el libro de mi buen amigo José Antonio Sánchez.
Gracias. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y ahí que está disponible pues tanto en mi editorial, se llama editorialcirculorojo.com. Ahí podéis tecleando el nombre del libro. Y si no, bueno, pues a través también de privado, que estamos ahí en Twitter, a través de Fútbol Búlgaro, y a través de mi Twitter, que es @JASV1980. Bueno, pues si alguien lo quiere firmado por privado, pues yo se lo mando de Mil Amores, y si no, también está disponible en Amazon. O sea que quien se anime a leer un poco sobre el fútbol antiguo, pues ahí vamos a estar para contar viejas y entrañables batallas. Pues muchas gracias por asistir a Un a placer. este podcast. Y ya sabéis, todos a adquirir este libro tan interesante y con la hipótesis de que hubiesen jugado en este Mundial 94 Bulgaria y España, y todos jugamos como nunca, perdimos como siempre. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Luego